Bueno, miren, la información que dio el ministro de Educación, que ha estado en la palestra con el tema de igualdad de género y todo eso, y eso se ha mantenido constantemente, a que al final de cuentas resulta que eso está firmado en el pacto de la educación. Está como una parte íntegra del pacto que se firmó por la educación dominicana. Pero ya eso es otra cosa. ¿Qué plantea, qué ha dicho el ministro? Textualmente, que hay un ingeniero de Santiago que recibió 24 millones de pesos para la construcción de una escuela y utilizó el dinero para construir un edificio de apartamentos de su propiedad. En ese sentido advierte que ese profesional de la construcción, a quien lamentablemente no identificó, que debió identificarlo, ¿verdad? Claro. Y otros 19 ingenieros serán sometidos a la justicia en los próximos días por recibir recursos públicos y no cumplir con los trabajos de edificaciones escolares. Ese ingeniero invirtió esos 24 millones de pesos en un edificio de apartamentos que estaba construyendo conjuntamente con la escuela. Entonces él tendrá que responder en los tribunales. Explicó que esa persona tenía asignada la construcción de un liceo, pero que la obra fue abandonada por este. Peña Mirabal expresó que se trabaja en la documentación correspondiente para entregársela al Ministerio Público y que proceda con el sometimiento judicial contra estas personas. Acusó a esos profesionales de tratar de engañar al Estado, luego de ser favorecidos en los concursos de construcción de planteles a través del Plan Nacional de Edificaciones Escolares. Lo que uno espera es que la denuncia, la información que da el licenciado Peña Mirabal se convierta en una realidad y que en esta misma semana se conozca quién es el nombre de ese ingeniero, cómo se llama el edificio de apartamento, cuál era la escuela que tenía asignada, qué tiempo tiene, si se le debe o no se le debe, porque él alega también que la paralización de construcción de escuelas en algunos casos se deba a falta de pago, ya que cuando llegó esa cartera, la deuda con los ingenieros era de más de 3.000 millones de pesos y que hoy es inferior a 500 millones de pesos. O sea que en su gestión ha pagado cerca de 2.500 millones de pesos. Lo que uno se pregunta es, ¿qué estaban haciendo los otros ministros, los otros que ocuparon esa cartera de educación? Señores, estamos hablando del mayor presupuesto que se le puede asignar, se le ha asignado a un ministerio, a una cartera en toda la historia dominicana y que ha costado todo el sacrificio del mundo para el pueblo, para el país, para nosotros los contribuyentes, los ciudadanos. Hemos puesto una millonada en las manos de gente que aparentemente no estaba en lo que había que hacer. Desde que se denunció la compra de solares irregulares, la sobrevaluación de los terrenos, la falta de terrenos, o sea, tenía que llegar el licenciado Antonio Peña Mirabal a estas alturas, después de 7 años de estar ejecutando el presupuesto completo del 4% para que empezara a poner la casa en orden. ¿Y dónde estaban los otros? Y esto es un reclamo directo a Carlos Amarante Baret y a Andrés Navarro. Que fueron los únicos dos. Es un reclamo directo. Porque esto no va solo contra no es una denuncia contra los contratistas por el abuso de confianza, por la malversación de fondos, ya se sabía que algunos ingenieros que habían ganado concursos no tenían la preparación para manejar esa cantidad de dinero que estaba rondando entre 20, 24, 30 y 40, 50 millones de pesos, que se lo entregaban para iniciar la obra, muchos que todavía que supuestamente no tenían solares para hacerlo. Entonces uno dice, ¿cuál fue el seguimiento que le dieron los ministros anteriores? ¿A qué se dedicaban? ¿A politiquear? ¿A preparar una plataforma política para lanzar una candidatura? Porque reitero, esto no solo le toca a los contratistas, les toca también a los ministros anteriores, que también se ha estado hablando del desperdicio que hay con la tanda extendida.
de que todavía a estas alturas no se ha establecido un programa para llenar ese tiempo que se ha adicionado en la escuela y que esto se ha convertido como una especie de tiempo de recreo? Sí, hemos sacado a los niños de la calle hasta las 4 de la tarde o las 5 de la tarde. Pero le estamos enseñando algo, le estamos enseñando música, estamos haciendo deportes. Se ha establecido un plan para eso. Óigame, ¿cuál es el desperdicio? ¿Cuánto se ha desperdiciado? Mal usado, falta de seguimiento en ese enorme presupuesto que tiene educación en nuestro país. Uno tiene la esperanza de que con toda esta actitud que ha adoptado y la decisión que ha mostrado el ministro actual de Educación, pues las cosas cambien. Uno espera que las cosas cambien y yo tengo fe que van a cambiar. Porque el camino que está trillando es el camino de poner las cosas claras en su lugar. Y uno dice, pero ¿dónde estaban los otros? ¿Qué hicieron? ¿Nombrar gente, hacer una plataforma? Me voy a lanzar como candidato, precandidato presidencial y voy a decirle al país que yo soy el mejor. Oh, pero ¿y dónde está la impronta suya en educación? Ambos son precandidatos presidenciales. Ambos, sobre todo el primero, Amarante Barret, recibió decenas y decenas de denuncias de lo que ocurría con la compra de los terrenos, la sobrevaluación, la construcción de escuelas donde se necesitaban liceos, la construcción de liceos donde se necesitaban escuelas, el desorden que se produjo con relación a terrenos comprados incorrectamente. Tú recuerdas el de la Ciénaga, lo que pasó ahí con un liceo que iba, en la primera oportunidad, en una crecida del río Sama, iba a desaparecer. O sea, el desorden que hubo en la inversión, como dice Atahualpa, más grande que ha hecho el país a cartera alguna, que es destinada a nuestros niños. Ambos, porque Navarro no está exento de responsabilidad, Navarro conocía de esas denuncias. Ninguno de los dos se abocaron a su investigación. Al contrario, el silencio y el mutis y su administración pasó en eso desapercibida. Navarro se comprometió a instancias públicas de llevar a cabo una auditoría del personal frente a la denuncia de que se gasta más en personal administrativo y en botellas que en la docencia. Él se comprometió, renunció de ahí para aspirar a la presidencia de la República y no cumplió con eso. ¿Por qué? Porque no le convenía que se descubriera lo que descubrió Antonio Mirabal, que dijo, este señor desmembró una serie de organismos, dejó la gente que estaba ahí trabajando y nombró los de él en una duplicidad de funciones o duplicidad de cobros. O sea, el desorden que hay en educación, ojalá Antonio Peña Mirabal lo pueda resolver. Ojalá, porque las cosas son horribles. Nosotros en estos programas fuimos de los primeros que mostramos la sobrevaluación grosera de los terrenos, hasta por más del doble de su valor, y que el Estado lo pagó en perjuicio de nuestra educación. Y ahí había intermediarios que trabajaban para las alturas del ministerio, donde se estafó al Estado con cientos de miles de millones de pesos. Ahora, no es solo los ministros. Creo que el señor Antonio Peña Mirabal debe también hacer, como yo le decía al procurador, una introspectiva. Ahí hay que averiguar quiénes supervisaban el programa de construcción dentro del ministerio. Y si no se descubre quién se encargaba fuera del ministerio, sea Obras Públicas o sea la OISOE, de supervisar esas escuelas. Ahora hay un departamento de ingeniería dentro del ministerio. ¿Quiénes permitieron que se erogaran recursos a ingenieros en escuelas que estaban abandonadas? ¿Cómo todo eso se manejó? ¿Qué hubo detrás de todo eso? Y que no me vengan ahora como a caer ahora, y no lo digo por el señor Peña Mirabal, no sería justo que se persiguiera solo al ingeniero sin perseguir quién se lo permitió, como en el caso de la venta famosa del solar. ¿Tú recuerdas? Que cayeron presos los que le vendieron el solar a Educación, pero nadie del departamento legal ni nadie del que armó esa trama dentro de Educación fue sancionado. Ni de los que pagaron sin verificar que ese título
era un título Era falso. un título falso. O sea, el señor Peña Mirabal tiene ante sí un reto descomunal, porque no es solo los ingenieros, está bien esto y lo vamos a apoyar. Y debió haber sido más específico para saber desde cuándo está esta escuela paralizada, después de este ingeniero haber recibido 24 millones de pesos. O sea, estamos hablando de un abuso de confianza, que es un hecho criminal, sancionable de manera criminal. Ahora, que no se quería ir, vamos hacia adentro, vamos a averiguar cuáles de esas estructuras permitieron eso y qué ligadura tienen esas estructuras con los anteriores incumbentes. Pues yo recuerdo para entonces llamar a esa gente también a los mismos tribunales a los que va el ingeniero. Y por las mismas razones. Yo recuerdo que pagaron 40 y pico de millones de pesos, de 62 que había que de 50 y pico que había que pagar, y pagaron 40 y pico sin averiguar nada. Y cayeron presos los otros dos nada más. Uno porque había otro que se había muerto. Exacto. La señora nada más fue, que no se sabe si está presa. Pero todavía. si yo te voy a vender un terreno falso a Atahualpa y tu abogado te dice cómpralo, ¿quién es el responsable? Ay, pero el abogado. Tu abogado. Entonces no hay un departamento legal en el ministerio. No, hombre, Atahualpa, eso fue todo una convergencia de una cáfila. Miren, señores, en el día de hoy, en diferentes partes de nuestra zona, el Cibao, se registraron algunas protestas aquí en Navarrete, en Esperanza, por la parte de Las Canelas, por ahí, y un militar resultó herido en la mañana durante un enfrentamiento a tiros entre manifestantes, agentes de la policía y militares en Navarrete. Veía al mediodía y esta tarde algunas imágenes y algunas declaraciones de los promotores de este paro que están reclamando la terminación de escuelas, la remodelación de hospitales, lo mismo de siempre. Y decía que el pueblo había apoyado de manera masiva este llamado a paro en estas comunidades y que habían respondido. Y luego se veían las imágenes de todos los neumáticos prendidos, los obstáculos en la vía, escombros, árboles. Yo decía, qué buena manera de apoyar de manera espontánea el paro en una comunidad. Y hablar de los enfrentamientos que se dieron a tiros, y los mismos dirigentes decían, sí, pero que es un abuso de la policía responder con balas vivas, o sea, no con balas de caucho, a gente que le está tirando piedra. Mira, cuando se acercan los periodos electorales, si ustedes buscan las reseñas de los periódicos de esos periodos, se van a dar cuenta que es el mismo patrón. Y con todo este escarceo que hay dentro de las filas del Partido de la Liberación Dominicana, se está propiciando un clima para que eso se dé con más fuerza en esta oportunidad, hasta que no se defina la situación dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y es una situación muy preocupante, porque hay gente que siempre busca pescar en ríos revueltos y tratar de obtener ganancia de pescadores. Ojalá que esto no sea el preludio de una campaña en esa misma línea. No lo dudes, porque eso es cíclico. Nos vamos a ir a una pausa, regresamos en el próximo bloque.